Hola, soy Ángel Mendoza, bienvenidos a Mentes Excepcionales, el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos aquí? Buenas tardes, México, buenas noches, Nueva York. Nueva York no, es Europa. Pero bueno, ahí estamos dándole. La verdad que el día de hoy me siento muy contento porque estoy con voy a decirlo así de esta manera, un buen psicólogo. Gracias. Y un buen amigo. Así es. Un buen amigo. Estoy con ustedes aquí, tenemos a Guillermo Erazo, psicólogo egresado de la UNAM y desde hace más de 30 años dedicado a dirigir procesos de formación en las áreas de desarrollo personal, comunicación, liderazgo, trabajando para empresas públicas e iniciativa privada, tanto locales como en diferentes partes del país. Así es. ¿Cierto? Que ahí es donde yo te conocí en Puertos. En efecto. En Puertos, ¿no? Así es. Oye, ¿cuánto tiempo tiene eso? Me dijiste el otro día, yo me quedé admirado, dijiste 2007, 2008. 2008. Exactamente, de 2008 fue. Es un buen rato. Ya tiene su tiempecito, estamos hablando de que de casi 15 años. 15 años. Venía por 3 meses. Además, en su quehacer profesional, ofrece psicoterapia. Así es. A nivel individual y de pareja. Pero bueno, vamos a entrar de lleno como debe ser, ¿no? Platícanos quién es Guillermo Erazo. ¿Qué te digo? Guillermo Erazo, pues es un ser humano como cualquiera. Fíjate, yo comento mucho cuando la gente me visita en terapia, incluso cuando doy cursos, que finalmente soy un ser humano igual que todos, ¿no? Alguien me dijo un día, tú como psicólogo no debes tener problemas. Antes que psicólogo soy ser humano, ¿no? Entonces, problemas todos tenemos. Yo nací en la Ciudad de México y ahí pues me formé, pero vengo de una familia compuesta por mis papás y 3 hermanos más, ¿no? Entonces, actualmente ya ninguno de ellos vive. Sí. Mis papás y mis hermanos ya se fueron de este planeta. Okay. Y pues como te digo, yo ahí me formé, ahí pues tuve la oportunidad de ingresar a la UNAM para estudiar psicología. Y ahí también fueron mis primeros años a nivel laboral. Ok, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar psicología? Fue curioso, mira, me acuerdo muy bien, yo caminaba rumbo a la secundaria, me acuerdo bien el lugar por el que yo caminaba, era una parte donde jugábamos fútbol, incluso era un lote baldío, yo iba caminando ahí y yo dije, yo quiero estudiar psicología. Si tú me preguntas si yo tenía certeza de lo que hacía el psicólogo, no, yo nada más sabía que era para ayudar a la gente y eso a mí me gustaba desde ese momento. O sea, desde el principio tú siempre te llamó ser psicólogo. Así es. Así es. No, es que no toda la gente, la mayoría de las personas, como que cuando uno está en la prepa, en la universidad, no sabe todavía bueno, en la prepa más que nada, no sabe hacia dónde agarrar. Entonces la pregunta es así, ¿tú ya tenías la certeza de estudiar psicología? Sí, te repito, yo no sabía realmente a qué se dedicaba, yo sabía que ayudaba a la gente. Si tú me preguntas más, no sé. Y ahorita nada más quiero retomar esto que estás diciendo porque me parece muy importante. Yo considero que la decisión de una carrera a la edad a la que se nos pide es muy difícil para los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios a nivel cerebral y el área que permite a la gente ver hacia futuro, proyectarse hacia futuro, en los jóvenes aún no está totalmente desarrollada. Se dice que tienen más desarrollado el aspecto emocional que de la proyección a futuro, que es esta parte. Sí. Y eso entonces a ellos les dificulta cuando se les dice qué quieres ser en el futuro, qué quieres ser cuando seas grande. Para ellos es difícil clarificar esa parte. ¿Y cómo ayuda la psicología ahí? Bueno, aquí yo lo que plantearía es esto, ¿no? Y yo sé que voy a romper ahí algunas ideas y no van a estar de acuerdo conmigo muchos. Yo creo que tenemos que darle más tiempo a los chicos. Si no, pregúntense nada más cuántos chicos no entran a la universidad y truncan una carrera o se cambian de carrera o estudian una carrera que no les gusta y terminan estudiando algo que nunca van a ejercer.
La gente me dice es tiempo perdido. Yo no creo que sea tiempo perdido porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Yo creo que a lo mejor sería importante, incluso lo he dicho, ¿no? Como una loquera si tú quieres, que sería interesante que se creara un proceso educativo en esos años en donde pudieran explorar diferentes áreas sin comprometer calificación. De tal manera que ellos se pudieran involucrar y probar esto, probar aquello, y después de probar varias cosas a lo mejor podrían ir identificando qué les atrae y irse familiarizando con las actividades. Pero tenemos un gran problema, ¿no? Los esquemas, los modelos sociales, que si tú no te ajustas a ellos, pues estás mal. Y eso es lo que nos da miedo. Como que yo siento que nos van adoctrinando. Totalmente. Y fíjate, hace como unos 20 años, se me quedó mucho una reunión que fui, que estaba Ernesto Verdugo, un amigo que después me hizo amigo de él, un conferencista, que decía, nos han adoctrinado. Y te pones a pensar, sí, es cierto. No sé, cuando tú estudiabas, ¿por qué era tan cerrado esa parte? Y por qué al día de hoy sigue cerrado, pero ya como que un poquito más flexibles. Pero ¿por qué nos están adoctrinando? Porque le conviene. Mira, no me gusta mucho hablar del sistema, Entonces, porque no me considero un socialista, y eso era en mi época muy común del socialismo, hablar del sistema. Sin embargo, sí puedo decirte que al sistema le interesa, le conviene que sea así. O sea, respondemos a sus inquietudes, a sus necesidades, y por eso pensemos nada más esto, ¿no? Yo hacía el otro día un pequeño podcast y comentaba, nos dicen que somos únicos y especiales, que no hay nadie igual a nosotros, y sin embargo a todos nos uniforman, nos estudian nos llevan a estudiar de la misma manera, en los mismos años, y aquel que no responde a estudiar, por ejemplo, la primaria en 6 años, si necesita 7 es burro, ¿no? Se le etiqueta inmediatamente. ¿Por qué? Sí, pero eso responde precisamente, de hecho se habla mucho de que nuestra educación, el modelo que conocemos hoy en día, se crea durante la Revolución Industrial, donde la fabricación en masa era parte de lo que se estilaba dentro de las organizaciones y se requería gente que respondiera de esa manera. Claro. Y eso es lo que lleva a que se cree este modelo con el que seguimos trabajando hoy en día, ¿no? Y yo la pregunta es ahora, ahorita vamos a hablar de tu podcast, porque lo mencionaste, se llama Un Minuto para Reflexionar. Ese es uno, sí. ¿Cuántos podcasts? Ese es Un Minuto para Reflexionar, y tengo el otro que es Guillermo Erazo Online. Ahorita vamos a platicar de eso, pero claro, me llamó la atención esta parte. ¿Cuál sería la propuesta, o desde el punto de vista de tú como psicólogo, que tendría que ser la educación? Que yo digo, lo comentaste ahorita así de manera muy rápida, que no fuera de 6 años, por ejemplo, la primaria, ¿no? Pero, ¿cuál sería el mejor proceso de aprendizaje en base a que tú has visto, me imagino que varias personas en diferentes etapas? ¿Cuál sería el mejor modelo de estudio para un joven, por ejemplo? Sí, quiero decirte que no soy experto en educación, y eso es importante no comentarlo. Sin embargo, yo sí creo que sería importante darnos cuenta de cuál es el proceso con el cual aprende un chico y cuál es su ritmo. Yo insisto, o sea, ¿por qué todos tenemos que responder de la misma manera? A lo mejor hay quien requiere, no sé, se me ocurre, ¿no? 7 años para estudiar primaria, se me ocurre. Y a lo mejor hay otro que necesita 5, ¿sí? Entonces yo creo que aquí lo importante sería que los padres, sobre todo, fuéramos mucho más flexibles y tratáramos de entender, acercándonos a nuestros hijos para entenderlos mejor. Y buscar apoyarlos, ¿no? Yo desafortunadamente, insisto, estos esquemas, estos estereotipos que existen a nivel educativo, tienes que cumplir, ¿no? Yo conozco chicos que me dicen, ¿sabes qué? Me siento mal porque ya terminaron amigos míos la carrera y yo todavía no termino, porque todavía no sé qué quiero estudiar, ¿no? O viceversa, hay niños que yo conozco que tienen 5 o 6 años, pero están en una maduración de una persona de 5º, 6º de primaria. Así es. Y que no hay modelos educativos para esos tipos de personas que tienen el IQ mucho. Existen muy pocos, ¿no? Muy pocos, pero sí hay, ¿eh? Sí, y es el niño. Mira, hace muchos años me tocó ver a un chico que venía del TEC de Mina, y él me dice, mira, yo empiezo bien el semestre, pero a los 2 meses me aburro. ¿Por qué? Porque mi velocidad
me pide más y yo no lo encuentro ahí. Y él quería ser empresario, él no quería estudiar. Sin embargo, sus papás estaban preocupados porque no quería ir a la escuela. Él ya tenía en ese momento 2 lavados de autos y él los administraba, ¿no? Entonces yo también ahí creo que a juicio mío, no toda la gente necesita estudiar para vivir bien, para lograr desarrollarse y sobre todo realizarse. Pero nos da miedo. Menos. Oye, regresando un poquito al tema, porque nos estamos metiendo a la parte de educación, preguntaba, ¿cuándo tomaste la decisión de, bueno, sabías ya tú que ibas a la parte de psicología? Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados que empezaron a darse? Que tú dices, no, es por aquí. ¿En qué momento? Porque después brincas a la programación neurolingüística, sí. Y luego a la psicología, que yo quiero entrar ahí a ese tema que me quedé picado la otra vez. Pero cuando tú dices, bueno, es por aquí psicología, y aparte me voy a especializar en programación neurolingüística, ¿cómo ayuda a las personas? Uh-huh. Son muchas preguntas, ¿verdad? Pero, ¿qué quieres que te conteste primero? Lo que te pregunté primero. No, primero, ¿cuándo dijiste, es por aquí la psicología? Ajá. Ya sé lo que es y me interesa perfeccionarme, número 1. 2, ¿cuándo entras a la programación neurolingüística? ¿Cuáles fueron los casos de éxito? Okay. Igual que en la parte de psicología. Okay. Son 3 preguntas. Fíjate, o sea, dentro de la formación que yo tuve durante la universidad, tuve la oportunidad de explorar diferentes áreas, ¿no? De hecho, una de mis maestras me decía que me dedicara yo a la educativa, ¿no? Okay. Que yo tenía el clic con los chavos, pero la verdad es que a mí no me atraía eso. Yo quería estudiar psicología clínica en ese momento. De hecho, yo hubiera querido ser en ese entonces terapeuta sexual. ¿Me acuerdo? Sí, en ese momento estaba muy de moda. Paréntesis, platícame de eso. Pero te digo, entonces mi intención era estudiar psicología clínica y dedicarme a la psicoterapia. Sin embargo, cuando yo realizo mi servicio, eso me lleva al área industrial. Okay. Y ahí tengo oportunidad de comenzar a hacer mi servicio en la Procuraduría de Estudios Profesionales, sí. El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría. Y eso me da una panorámica muy, muy interesante, ¿no? Porque ahí yo empiezo a moverme en el ámbito industrial, que es así como yo llego a esta ciudad, ¿no? Por cuestiones laborales en el área industrial, haciendo selección y haciendo capacitación. Sin embargo, en este mismo proceso, yo tengo la oportunidad de que empiezo a tener solicitudes de gente para hacer psicoterapia, ¿no? Yo había tenido formación ya como en mi escuela, en la universidad, dentro del área clínica, y eso me lleva también a empezar a practicar la psicoterapia, ¿no? Paralelamente, una vez que dejo la industria, porque yo renuncio, yo llego aquí, y a los 2 años de haber estado trabajando para una empresa, yo decido comenzar a trabajar por mi cuenta. O sea, La pregunta, y te lo preguntaba la vez pasada, o la vez que platicamos, siempre llegamos a ese tema. ¿Por qué? Sé que te iba muy bien en la parte de formación y en la parte... Decides, ¿sabes qué? Hasta aquí, y ahora voy a dedicarme al 100% por mi cuenta. Sí. Bueno, mira, por un lado, hay una serie de situaciones que yo veo dentro de la organización y que yo siento que a mí me limitan, ¿no? Me limitan en cuanto a mi tiempo, a las cosas que yo quería hacer. Sí ganaba muy bien, pero yo quería ir un poco más allá, ¿no? Y había un proyecto de hacer una sociedad con una serie de personas, que es una sociedad que nace muerta, ¿no? A los 6 meses de haber renunciado yo y empezar esa sociedad, se truena esa sociedad, y yo empiezo a trabajar por mi cuenta, y siempre lo he dicho, ¿no? Yo sabía hacer mi trabajo, pero no sabía venderlo. Y eso fue una bronca muy fuerte. Patiné para lograr resultados, pero finalmente se fueron dando, ¿no? Y así es como yo incursiono dentro del ámbito de la capacitación o formación a la industria aquí en la región. Y eso me lleva a tener oportunidades de moverme luego incluso a otros lugares de la República, ¿no? Dando cursos de formación dentro de estas áreas que tú comentabas. Que fue ahí donde yo te conocí realmente. Así es. En el tema de áreas de formación. Y no me canso de decirlo porque sin
sin que se escuche a que te estoy echando porras, la verdad que de todo ese grupo que contratamos en ese momento, tú eres ahora sí que el pretito en el arroz en el buen sentido de la palabra. Gracias. Porque sí tenías algo en la mochila que decir a la gente, y creo que eso fue lo que a mí de forma particular me llamó a decir, esta persona trae con queso las enchiladas, como decimos, ¿no? Uh-huh. Y de eso quiero que me platiques, porque el tema de la programación neurolingüística, que fue el tema que nosotros lo vimos, uh-huh. y te decías, la vez pasada también te decía, el mapa no es el territorio, que fueron frases que se me quedaron grabadas, que fue la primera vez que las escuché, uh-huh. y una percepción puede ser un mal juicio. Así es. Las escuché por ti. Platícanos un poco de eso, de la programación. Sí, en 1998 tengo... Yo todavía no nacía. Claro. Un poquito antes tengo te diré que mi primer contacto con la PNL fueron los libros. Mi segundo contacto fue un curso en la Ciudad de México que no me gustó. Una amiga me dice, hay algo muy interesante, vente a un curso. Y la verdad es que yo salí decepcionado de ese curso. A lo mejor la persona con mucho entusiasmo, pero sin gran manejo del tema. Y yo salgo decepcionado. Después tengo la oportunidad de hacer el primer diplomado con una buena amiga hoy en día, Rita Castillo. Y entonces ahí es donde yo empiezo ya realmente a ver de qué se trata la PNL, ¿no? Y es a partir de ahí que tengo oportunidad después de formarme con uno de los creadores, que es John Grinder, para posteriormente también formarme con el otro de los creadores, que es Richard Bandler, ¿no? O sea, ¿tomaste cursos con ellos? Sí. ¿Certificaste sí, con ellos? Sí, actualmente estoy certificado como especialista avanzado en programación neurolingüística e hipnosis. A ver, Guillermo, pero el papel aguanta todo. O sea, que hay mucha gente, y digo, sin afán de ofender a nadie, que dice, yo soy especialista en esto, soy experto en esto, otro, y aquí está mi papel de speaker profesional, de circuito, etc. Pero la realidad es que yo siempre he dicho que el papel aguanta todo. O sea, ¿cómo has sabido tú separar esa parte? Porque yo a veces me digo, soy licenciado en no sé qué, o soy doctor en no sé cuánto. Los hechos hablan por sí solos, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo has manejado eso? Mira, yo te voy a ser sincero, yo no creo mucho en el documento. Okay. Yo conozco mucha gente que está certificada en diferentes cosas, ¿eh? Okay. Y para mí, y lo digo sinceramente, me deja mucho que desear. Sí, o sea, yo creo que la experiencia es un factor importante para que tú domines algo. Sí, y en esto que me dedico a hacer yo, creo que también el hecho de acercarte a la gente y ver cómo funciona la herramienta, hacer uso de la herramienta, eso te da una confianza, y sobre todo tú hablabas hace rato de resultados, ¿no? Totalmente, yo incluso hace algún tiempo en algún lugar me presentaban usando la información que les di como currículum, y cuando yo empezaba la presentación les decía, el escuchar esto que acabo de escuchar, y quiero hacer una analogía, me resulta como decir, yo era un gran portero, ¿sí? Y a mí no me importa qué tan buen portero fuiste, a mí demuéstrame qué tan bien paras hoy, ¿no? A lo mejor fui buen portero hace... Yo paso 15. Y pierdo, como dicen. No, entonces, o sea, la historia sí. No siempre, sí, genera los mismos resultados con el paso del tiempo, ¿no? Claro. O sea, lo que a mí me interesa es qué puedes demostrar hoy en día, qué traes, como tú dices, en la mochila, qué puedes ofrecer. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me parece bien importante, ¿qué ofreces a la gente que sea útil para ellos, en mi caso, que pueda ayudarlos a generar cambios en su vida? Ok. O sea, porque yo lo decía hace unos días en un grupo que tengo, hay gente que sabe mucho, hay gente que lee mucho, pero teóricamente nada más. ¿Qué haces con eso en tu vida? O sea, yo creo que, yo suelo decirlo, ¿no? ¿Cómo capitalizas lo que lees o lo que aprendes en la vida real? Así es. Tan simple. Me preguntabas qué es la programación neurolingüística, ¿no? Si bien es cierto, hay una definición, digámoslo así, muy técnica acerca de lo que es la programación neurolingüística, yo diría que es una serie de conocimientos que nos permiten entender cómo funciona nuestra mente, y a partir de esos conocimientos se crean una serie de estrategias o técnicas que nos permiten generar cambios. Y hay quien dice que son cambios permanentes y a corto plazo, ¿no? Una de las cosas que
A mí me gustó cuando yo conozco la programación neurolingüística, es precisamente eso, que podías generar, a lo mejor no en todos los casos, pero hay situaciones en donde cambias así. Sí, por ejemplo, una fobia la puedes tratar en 15 minutos, ¿no? Y la pregunta es, ¿se quita? Claro. Yo he trabajado, mira, fobias, te comentaba la vez pasada que he atendido gente que ha estado conmigo después de un secuestro y que tiene mucho temor, y con estrategias y técnicas de la programación neurolingüística hemos trabajado y los resultados han sido buenos. Okay. La pregunta aquí es, ¿cuáles son esas herramientas? Bueno, es que son diversas, ¿no? A ver, eso. Podemos hablar, por ejemplo, de un anclaje, y un anclaje no es otra cosa más que tener un detonador que nos permita generar un estado interno. En este caso lo que buscamos es crear estados, podríamos decir, capacitadores o que nos llenen de poder, ¿no? Y con eso también podemos inhibir algunas experiencias negativas que nos dejaron anclados a estados negativos. O sea, por ejemplo, se me ocurre una persona que tuvo un accidente con su carro y que no quiere volver a manejar. Pasa mucho en las motos. Cuando se cae uno ya no... Es más, hasta uno vende la moto. Y entonces se puede trabajar para que dejes de sentir ese miedo, lógicamente cuidando también que tengas, vamos a decirlo así, una serie de señales que te permitan tener el cuidado necesario para no volver a sufrir el accidente. Existe la posibilidad siempre, ¿no? Pero vamos, podríamos crear las condiciones para que no tengas nada de temor, pero te vuelves intrépido. ¿Sí me explico? O sea, sí. déjame explico, ¿no? Sí. La gente después de haber sufrido el accidente experimenta temor y por eso no quiere volver a conducir. Y entonces se hace una serie de trabajos de tal manera que desaparezca ese temor y pueda volver a conducir. Pero a veces, en algunas ocasiones, se deja un poquito de temor, que es lo que permite que la gente sea precavida. O sea, ¿no lo preparas para la Fórmula 1? No, podría ser. No me ha tocado todavía esos casos. No, me refiero a que si cuando dices intrépido es de que les quitas el miedo y ya va a pasar. Les dejas un poquito de miedo para que sigan teniendo respeto al manejo. Exactamente. Okay. Finalmente el miedo juega un papel importante en nuestras vidas, ¿no? Nos protege. Anclaje. ¿Otro ejemplo de otra herramienta? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, hay algo que es muy simple, que tiene que ver con lo que conocemos como submodalidades, que es disociarte. El disociarte te permite ver desde afuera una experiencia que tú has vivido. Y eso te permite evaluar la experiencia que tú viviste de una manera diferente. Te permite mayor claridad. Entonces, se dice que todos nosotros a veces cuando recordamos asociados. Es como si estuvieras viviendo el momento. Y cuando tú recuerdas algo asociado, tú vives la misma intensidad en la emoción que como cuando viviste la experiencia. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se muere un ser querido, revive el momento, ¿sí o no? Sí. Okay. Sí, que a lo mejor habría que trabajarse de otra manera, ¿no? Okay. Hay por ejemplo, estrategias o técnicas con las que se puede trabajar, por ejemplo, el duelo, ¿no? Ok. Bueno, el duelo, ¿cómo se...? De manera general, yo sé que todo un proceso. Es que es todo un proceso, sí, en donde integras diferentes estrategias para llevar a la gente a soltar de la mejor manera y que no siga sufriendo, ¿no? Okay. Entiendo. Bueno, digo, aparte, otra herramienta que tú quieres compartirnos. Ya me has dicho que te quiero sacar para que otra de las cosas no me cueste. Que es muy común es la manera como nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Yo sigo insistiendo que la palabra en nuestras vidas juega un papel importante. Y sin embargo, suceden dos cosas, digo yo. O no nos damos cuenta y no le damos importancia a la manera como nos hablamos. O la otra, creemos que por decirnos unas palabras en la mañana, nuestra vida va a cambiar por completo. Y yo creo que nos estamos yendo a los extremos. Sí. Yo sí creo que la manera como nosotros nos hablamos internamente, lo que conocemos como diálogo interno, juega un papel importante para capacitarnos o limitarnos. Y desafortunadamente la mayoría de nosotros hemos aprendido a hablarnos de una mala manera que generalmente nos limita, nos impide ir más allá. Y a mí me gustaría preguntar, ¿cómo se habla internamente? Bueno, Erazo? He aprendido. Yo te dije hace rato, soy un ser humano como cualquiera. Sí, no soy perfecto. Sin embargo, sí te puedo decir, y qué bueno que preguntas esto, y lo digo, ¿no? Las cosas que yo enseño en los cursos y las cosas que yo enseño en procesos terapéuticos, generalmente muchas de estas las he usado.
O sea, he ido aprendiendo a usarlas. Yo también, como lo digo, yo también me caigo, ¿no? Pero hoy sí me atrevo a decir que me levanto con más rapidez. O sea, yo busco hablarme de una manera que me permita sentirme confiado, sí, que me permita salir más rápido de los momentos difíciles, y eso me ayuda. Yo he puesto un ejemplo muy simple. En ocasiones me preguntan, Guillermo, si tú tienes, por ejemplo, quedaste con un amigo o una amiga de irte al cine y 10 minutos antes de salir hacia la cita para irte al cine, te cancelan, ¿a poco no te sientes mal? Sí, sí me siento mal, pero no me quedo atorado en el momento. A lo mejor me siento mal porque tenía ganas de ver a la persona, tenía ganas de convivir en ese momento con esa persona, irme al cine y compartir ese tiempo. Sin embargo, entiendo que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y por eso de repente las cosas no se dan. Entonces en ese momento me siento mal, pero digo, ¿qué sigue? Y una de dos, ¿me voy al cine solo? O digo, ¿qué tengo que hacer? Para allá iba, porque digo, tienes dos, ¿te amargas? O dices, pues aprovecho y me voy al cine y me tocan más palomitas. Así es, así es. Pero muchas veces nos quedamos atorados en las experiencias que vivimos. Sí. Entonces yo lo que creo que te he comentado esta frase que se atribuye a Buda, ¿no? El dolor existe, el sufrimiento es opcional. Y eso lo puedo aplicar para muchas cosas. El enojo existe. De mí depende quedarme enojado mucho tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que sí hay situaciones que nos sacan de balance. Hay situaciones que, como cualquier ser humano, cuando no salen como tú quieres, te incomodan. Pero ¿cuánto tiempo vas a pasar incomodado, no? ¿Cuánto tiempo vas a pasar enojado? Y yo creo que ahí está la gran diferencia para mí. Mira, yo hace algún tiempo alguien me preguntaba, Guillermo, ¿qué es la madurez? Y se me ocurrió decir esto, ¿no? No te lo voy a explicar con palabras, yo te voy a decir nada más que hoy en día no conozco todavía una persona que se maneje en un estado de ánimo así, lineal, ni tampoco que siempre esté así. Todos nosotros vivimos así, a veces arriba, a veces abajo. Yo digo, la tarea y el objetivo de una persona que busca vivir mejor es pasar más tiempo arriba y menos tiempo abajo. Por eso te decía que hoy me caigo, sí, pero tiendo a levantarme más rápido. Y hay cosas que antes me tiraban y que hoy ya no me tiran. Y cambia significados, ¿no? Esto en programación neurolingüística se llama reencuadrar experiencias, ¿no? Eso lo escuché, ¿sabes? Eso que acabas de decir de reencuadrar experiencias, lo escuché en el libro de los 4 acuerdos del Dr. Ruiz. Okay. Excelente libro. Bueno, ya tiene algo, no trato de leer poco, pero eso de reencuadrarme, ahorita me conecté con ese libro de que habla precisamente de esos 4 acuerdos, ¿no? De no tomar nada personal. Así es. Y no asumir, es otro acuerdo. Oye, yo quiero entrar al tema de la hipnosis. Y quiero que me digas que si nomás dices, duérmase, y ya no. No, para nada. ¿Cómo le haces? Pásame la técnica esa. Yo siempre he tenido ese, no sé si has visto a que hace hipnosis, que le dice, duérmase, y se duerme. Y luego empiezan a hacer cosas que están fuera de lo normal, voy a decir. ¿A ese nivel sí llega la hipnosis o es puro rollo? No, mira, yo te comentaba en alguna ocasión que para nosotros existen 2 tipos de hipnosis, por así decirlo, ¿no? La hipnosis de show, que es esta que tú comentas, y lo que yo consideraría la hipnosis seria, que busca realmente ayudar a la gente, ¿no? Y desafortunadamente la hipnosis de show ha vacunado negativamente a las personas, ¿no? Hay gente que no quiere, hay gente que no cree, y hay gente que dice van a hacer conmigo lo que quieran cuando yo esté en un trance. Y no, o sea, lo que se busca es precisamente facilitar los procesos de cambio. Una de las cosas que sucede es que nosotros tenemos muy despierto, por así decirlo, nuestro lado racional, nuestra capacidad racional, y ese es un filtro que a veces no nos permite hacer cosas, porque la razón, si bien es cierto en algunas ocasiones es útil para nosotros, en otras ocasiones nos detiene. Entonces lo que se busca a través de la hipnosis es bajar esa defensa y poder introducir a lo mejor alguna serie de ideas que faciliten y mejoren el desempeño de una persona. Eso es lo que se busca. Y el proceso es un proceso que, te decía en alguna ocasión, va de fuera hacia adentro. De estar afuera a sumergirte en ti. Y lo que hacemos es crear un estado alterado de conciencia, ¿no? Y ese estado alterado de conciencia te permite percibir cosas que en un estado de vigilia están ahí, pero no las percibes.
Yo pongo un ejemplo muy simple ahorita. El inconsciente juega un papel importante todo el tiempo en nuestras vidas. Y lo he dicho, ¿no? Y posiblemente las personas que nos están viendo no lo perciban, pero aquí, los que estamos aquí, hasta que yo no se los diga, van a ser nuevamente conscientes de eso. El sonido del clima. Llega un momento en que lo dejamos de percibir. Y ahorita cuando lo menciono otra vez, tomamos conciencia de él y se vuelve consciente. Y así hay muchas cosas, ¿no? A ver, dame otro ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, la sensación de tu pie izquierdo. En este momento que te lo digo, ya la sentiste. Y ahí estaba. ¿Sin albur o con albur? No, sin albur. No. Es otro ejemplo. Okay. Dame otro ejemplo, me gusta. Es que somos bombardeados constantemente por una serie de estímulos. De hecho, se dice que nosotros, en este proceso de integrar información a nuestra mente, toda la información que viene a nosotros, va a vivir 3 procesos que le llamamos procesos universales del modelado. Déjame explicar un poquito. Desde el punto de la programación neurolingüística, cada que nosotros vivimos una experiencia, creamos un modelo de lo que estamos viviendo. Sí. Sí, y ese modelo entonces va a estar influido de alguna manera o afectado por esos 3 procesos universales del modelado. O sea, siempre que hacemos un modelo, entran en juego. ¿Cuáles son? Eliminamos, generalizamos y distorsionamos. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, alguien te va a preguntar al rato, oye, ¿cómo estuvo la entrevista que le hiciste a Guillermo? Y tú puedes decir, padrísima. Y otra persona puede decir, estuvo aburrida. ¿Sí? Ahí cada uno está viendo de manera diferente la misma experiencia. ¿Sí? Y en el momento en el que alguien dice padrísima, ahí está distorsionando. A lo mejor alguien puede decir, oye, ¿y de qué hablaron? Y tú hablas de 4 puntos y a lo mejor tocamos 8. Y en ese momento, al estar expresando lo que estás diciendo, compartiendo tu experiencia de la entrevista, estás eliminando en ese instante 4 aspectos de los que hablamos. Ahí estamos eliminando. Y generalizando, alguien te dice también, oye, ¿qué tal la entrevista? Igual que la que hice el otro día. Y la verdad es que no es igual, hay una diferencia. Todo cambia. Así es, pero eso le permite a la gente entender más o menos cómo fue. Facilita el entender. Estos 3 procesos entonces siempre afectan cuando estamos creando un modelo de la realidad. Eliminamos, generalizamos y distorsionamos. Y entonces dejamos fuera cosas, pero a nivel inconsciente toda esa información está llegando a nosotros. Pero finalmente nos protege porque si llegara toda esa información sin filtro, nos abrumaría, ¿no? Oye, sé que tienes, y voy a pasar a otro tema, porque quiero tocar varias cosas contigo, pero sé que tienes el podcast de 1 minuto para reflexionar. Platícanos de ese podcast, pero además platícanos del otro podcast que se llama Guillermo Erazo. ¿De qué tratan? ¿Cada cuánto lo haces? Y ¿cuál es el tema en específico que...? En el caso de 1 minuto para reflexionar, aquí la idea es, podría decirte, ofrecer pequeñas cápsulas de algunos temas, ¿no? En los que, en ocasiones, a partir de algo que yo leo, a lo mejor eso mismo lo publico a través de un audio. Por ejemplo, ahorita me acabo de encontrar con un tema muy interesante que escribió un biólogo chileno ya fallecido, Humberto Maturana, que me parece padrísimo. Ese lo voy a hacer un podcast. Lo voy a dividir en 4 porque está muy extenso. Pero, por ejemplo, sería un podcast, ¿no? En el caso del minuto para reflexionar, te decía, son pequeñas cápsulas que iniciaron con 1 minuto, voy a ser sincero, ¿no? ¿Por qué? Porque no me permitía Instagram, que es una de las plataformas donde lo subo, subir más tiempo. Ahorita ya te da chance de subir un poco más. Pero no pasa de 3 minutos la publicación que hago, ¿no? Entonces la idea es dar pequeñas cápsulas con ideas que tienen que ver con desarrollo humano, que tienen que ver con, vamos a reflexionar acerca de esto, ¿no? Vamos, por ejemplo, ¿no? No existe el fracaso. Sí, es una idea de la programación neurolingüística, una presuposición. Y entonces hablo un poquito más, ¿qué es esto de que no existe el fracaso? Y déjame ponértelo como ejemplo, ¿no? Yo podría decir en ese podcast, si nosotros nos damos cuenta, si observamos con atención, nos daremos cuenta que el fracaso ha estado con nosotros desde que nacimos. Y entendiendo el fracaso como un fallo, no como la terminación de algo y ahí te quedaste, ¿no? Sino el error es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Sabes? Acabo de leer una que dice que
el que no conoce el fracaso, el que no conoce el éxito, perdón, el que no conoce el éxito es porque no ha fracasado Así es. constantemente. Así es, sí. Entonces yo creo que es un fallo que te da aprendizaje. El fracaso te da aprendizaje. Yo lo planteo así, ¿no? Cuando tú tienes un error, sí, tú estás logrando ir un poco más allá de donde estabas en un principio y a partir de ese momento ya tienes un camino andado a partir del cual vas a hacer algo más y vas a ir creciendo, ¿no? O sea, finalmente, y te digo, yo concluiría diciendo, ¿no? Finalmente, el error es parte del proceso de nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. Entonces, esa es la idea, ¿no? En el caso de un minuto para reflexionar, te digo, toco temas de desarrollo personal, hablo de parejas, por ejemplo, hay un tema muy interesante, estoy preparando ahorita un programa para parejas, porque me parece que es una de las cosas que más afecta a los seres humanos. Yo lo he comentado, para Las mucha parejas. gente, sí, para mucha gente tener una pareja es vital en su vida. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto te preparas para construir una relación? ¿Sí? ¿Qué tanto te preparas para construir una relación? Tengo por ahí un video que tengo en YouTube que habla de un amor de cuento. Yo digo que ahí nos quedamos, ¿no? Creemos a pie juntillas, como dicen en las películas, y vivieron felices para siempre. Y yo lo he preguntado, ¿Qué pasó? Yo le he preguntado, ¿por qué no hace Disney la película del príncipe y la princesa una vez que se van a vivir juntos? Pero interesante, ¿no? Claro. Que dicho sea de paso, por eso me gusta esta película de Historia de un matrimonio. Para mí es una de las películas más interesantes que he visto de relaciones de pareja. Si no la han visto, véanla. Historia de un matrimonio, donde digo, el amor no es suficiente. Es importante, sí, pero no es suficiente para mantener una relación. Entonces la pregunta es, ¿qué es suficiente? Requerimos más elementos, requerimos más herramientas. Como por ejemplo, Aprender a comunicarnos, saber discutir, que es una de las cosas, yo en lo personal lo he dicho, ¿no? Yo mientras estuve casado, yo decía, quiero llevar la fiesta en paz, y era evadir la discusión. Pero hoy me doy cuenta que el discutir es una parte propia de una relación y que tenemos que aprender a discutir, porque la discusión puede llevarnos a obtener mejores resultados si somos capaces de comunicarnos y hablar. oye, y este tema eso es de un podcast, ¿verdad? Sí. ¿Y el de Guillermo es ahí donde hablas de parejas? El de Guillermo Erazo, sí, mira, igual manejo temas más que es más extenso, ¿no? Tengo, por ejemplo, podcast de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, y por ahí hay un proyecto de un programa, ¿no? Que empecé, que yo lo quiero hacer como un programa de radio, ¿no? O sea, yo lo quiero hacer así, y lo expliqué, hice un piloto, y lo que planteaba es que yo recuerdo de niño, el mejor regalo que me dio mi padre de pequeño, primero fue un disco, que me encanta la música, y después fue un radio de transistores. Yo recuerdo en las noches buscaba yo qué oír, y de repente me encontraba con la voz de alguien, que yo sentía que me acompañaba mientras yo estaba despierto. Entonces esa idea es la que tengo para hacer el programa. Ok. ¿Para cuándo lo vas a hacer? Pues ya el próximo mes. El próximo mes ya estás haciendo eso. Sí. Oye, y participaste en el Foro de la Salud y Bienestar. Sí. Platícanos de eso. Bueno, esto es algo que he de decirte que tenía yo la idea de hacer. Primero nació con, voy a decirte tal como fue, ¿no? Primero me surgió la idea, ¿por qué no hacer un congreso? Sin embargo, el congreso me parecía muy difícil después de estar analizándolo, porque requieres de mucho movimiento, requieres mucha gente y eso implica costos altos. Después de eso dije, bueno, voy a hacer la semana de... Pero dije, no, una semana también es lo mismo, ¿no? Y terminé pensando en un foro, ¿sí? En un foro de 2 días, junto con un amigo decidimos echarlo a andar, y afortunadamente nos fue bien, ¿no? La idea era hablar de bienestar y salud, en donde íbamos a hablar de aspectos como son bienestar físico, lo que sería bienestar mental, manejo de emociones, y el aspecto del yoga, ¿no? De lo importante que es también para la tranquilidad mental, y aspectos de psicología. Entonces fueron 8 conferencias en total en 2 días, ¿no? ¿Y vas a hacerlo otra vez? Sí. ¿Cuándo ahí te espero, Nene. Ya platicaremos. En octubre. ¿En octubre? En octubre. Lástima, no. Pero, ¿cómo? ¿Me vas a invitar ahí o qué? Sí, para que tú seas uno de los participantes que exponga algún tema. Ah, muchas gracias. Ya lo tengo considerado. Ok.
ok. Espero que puedas estar ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Oye, pero además, a ver, también tienes un libro. O sea, eres loco. Porque tienes un libro, tienes varios podcasts, has hecho 2 libros. Ah, ok, la investigación al cine. 2 libros. Foro, podcast, Amigo Rico. ¿Qué chingón? Ya ¿Qué está chingón eres? buena, ¿no? A ver, platícame. Platícame eso. El libro lo escribo hace un buen rato, que quiero reeditar ese libro. Es un libro que tuvo nada más una publicación digital. En 2010 lo escribo y tiene que ver con programación neurolingüística. Yo estaba con la idea de escribir un libro, pero voy a ser sincero, ¿no? Yo lo pensaba distribuir en línea, pero llegó un momento en que dije, ¿y a quién se lo voy a vender? Si nadie me conoce en línea, ¿no? Entonces eso me llevó a contactarme con gente que tenía una universidad virtual en línea y me entrevistó un cuate que muy buen tipo, un colombiano, difícil pero buena onda. Eran 3, un colombiano, un mexicano y un argentino. Y después de platicar con ellos con la intención de que yo pudiera tener exposición, yo lo que pensaba es, yo quiero que la gente me conozca, sepa quién soy. Y me invitan a dar una conferencia con ellos y después de la conferencia nos fue bien, afortunadamente, me invitan a participar con ellos, colaborando durante un tiempo. Y ellos me dicen en ese momento, si en algún momento tienes algún producto, nosotros lo distribuimos. Entonces dije, de aquí era lo que yo estaba buscando. Entonces se llama El Poder del Pensamiento, el libro. Actualmente, no son 2 libros, actualmente estoy escribiendo otro. No, pues ya están, ya Sí, tiene sí, la versión de Harry sí. Potter, porque ya No, pero es el segundo. Estoy escribiendo un libro que pienso terminar a fin de año. Okay. Con también temas diversos, ¿no? Son temas diversos que yo lo que quiero es que la gente, a juicio mío, que pueda serle útil, que leas 2 páginas, una página, y te ofrezca algo, ¿no? Te ofrezca esto que decíamos hace rato, una reflexión, pero que además te permita generar un pequeño cambio en tu vida, ¿no? Y sabes qué, que yo creo que un libro tiene que engancharte desde el principio para que te motive a estarlo leyendo. Sí. Porque no todos tenemos la cultura de leer, No. pero si tú agarras un libro y te conectas con él, lo terminas. La verdad que te digo esto porque yo no leía tanto, y creo que uno de mis primeros libros que leí fue El Zahir. Uh-huh. Tiene mucho tiempo, ¿no? Y uno que me conectó y que me quedé picadísimo fue con La Cabaña. Creo que terminé llorando. Y ya de los últimos de investigación, El Evangelio del Mal. Ok, no lo conozco ese. Está muy cañón, porque te va diciendo cosas y tú lo vas investigando y entonces se vuelve complicado. O sea, está muy bien. Pero bueno, entonces vas al segundo libro. ¿Cuándo vas a sacar el segundo libro? A fin de año. A fin de año. No te va a dar tiempo, carnal, te iba a decir. A fin de año. Ya es un hecho. Sí, estoy trabajando en él. Fíjate que te quería hacer otra pregunta que es, yo sé que ya estamos por cerrar, pero ¿crees que tienes una misión o un propósito en esta vida? Sí. ¿Cuál es? Sí, transformar vidas. La gente puede decir, está loco este güey, pero ese es mi objetivo, ¿no? Ese es mi objetivo. Cuando yo entro en contacto con la gente, sí, yo le apuesto a que algo de lo que yo comparta pueda ser útil para ellos y sí, a lo mejor exageradamente, pero que pueda ser un parteaguas en su vida. Sí, la verdad es que sí. Transformar vidas, me gusta eso. Y a eso le apuesto, ¿no? O sea, me preguntabas el otro día que si yo haría esto sin cobrar, y sí, cobro porque tengo que comer, pero sí podría hacerlo sin. De hecho, mira, te diré que en todos mis cursos siempre tengo gente becada, siempre. Sí. Apúntame. Bienvenido, bienvenido. Oye, al día de hoy, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro en tu vida? Mis hijos. Para mí tener a mis hijos es lo más hermoso que puedo decirte que he experimentado en la vida. Ese es Guillermo. ¿Y cuál crees? Bueno, ya lo contestaste. ¿Cuál es el sentido de la vida, no? ¿Cuál crees que es el sentido de tu vida? Tus hijos. Bueno, mis hijos, pero también yo lo que planteo es que estamos aquí para buscar hacer de nuestra vida la más agradable experiencia. Entendiendo, ¿no? Y esto es algo que yo he aprendido mucho en los últimos años,
que la vida nos enfrenta a situaciones bien canijas, ¿sí? Algunos más que otros, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que vive situaciones bien cabronas y que a pesar de eso está echada para adelante y con una actitud bien bonita hacia la vida. Entonces yo creo que todos nosotros debiéramos vivir buscando hacer nuestra parte para hacer de nuestra vida una grata experiencia, ¿no? Eso es. Oye, la verdad que nos estamos quedando con ganas de seguir escuchándote. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de Guillermo, o tercera ya, no sé. Pero antes de irte, yo quiero, ¿te acuerdas que te había comentado que tenía una pequeña dinámica? Sí. Y aquí están, me siento así como en Las Vegas, ¿no? Aquí están las fichas. Y estas fichas, tú vas a escoger una o dos son. Una sola ficha. ¿Una? El color que quiera. El color que quiera, una sola ficha. ¿Es una o dos? Pues es que depende por el tiempo. Ah, bueno. Una, pues. Pudo haber sido dos, pero... Como psicólogo, ¿por qué el azul? ¿Por qué el azul? Sí, ¿por qué el azul? No sé el color que más me gusta a mí. A mí me parece un color que refleja para mí algo positivo, ¿sí? Y me habla de un mundo que yo puedo crear, ¿no? Para mí, así es como yo lo identifico. El azul siempre ha sido mi color favorito. El azul. Sí. Es una pregunta de reflexión. Ahí va. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Yo considero que es bueno. Las experiencias que vive lo llevan de repente a caminar por caminos oscuros. Pero todos nacemos como seres humanos buenos, salvo que haya algún problema fisiológico. Pero yo le apostaría que todos somos seres humanos buenos. Okay. Te voy a regalar una ficha más. Okay. Porque me interesó. ¿Por qué verde? ¿Por qué verde? Si no, ¿de por qué verde? Jamás pudo haber sido negra, que eran las buenas. O roja. Porque son los colores que más me gustan. Esto lo asocio. ¿Y son las de menos valor, sabías? No importa. No, en el juego. Ok, esto lo asocio con la naturaleza. Me encanta, no soy muy dado a andar en carretera, pero cuando ando en carretera una de las cosas que me gusta es precisamente ver las diferentes tonalidades del verde. El verde es vida. Así y es. está de moda y es orgánico. ¿Cuál es la peor vergüenza que has pasado? No recuerdo ahorita. Debo tener, pero ahorita no recuerdo. No, contesta, cabrón. ¿En serio? Déjame chance. Es que fíjate. Siempre, no te vas a, yo me acuerdo de mi peor vergüenza y te la puedo contar, pero a ti la pregunta es para ti. No, es que no me acuerdo. Te soy sincero, no me acuerdo. No tengo. No, como... sí, pero te dije, debo tener y un chorro. Pero fíjate, es que también yo creo que esa es otra cosa que tú vas aprendiendo a hacer, ¿no? Las cosas que te duelan y te dañan, no tiene caso cargarlas. Sí. Lo que tengamos la otra vez que yo borro bloques de mi vida. Así es. No, Okay. no recuerdo, sinceramente. Sí debo tener, ¿eh? Te voy a regalar una más. No te puedo agarrar. Pero había otras dos de... Espérame, pero eso no tenemos, nomás tenemos O sea que, o de esto, ya, agárrame. Ya te voy a agarrar. ¿Pero por qué el rojo? ¿Por qué el rojo, sí es cierto? ¿Por qué el rojo? Porque es intensidad. Listo, con eso nos vamos, ¿verdad? Su micha. La segunda, ¿no? Sí. Qué mala, ¿eh? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? No sé. No, era la segunda. La segunda. Esa era la segunda. Soy un inculto, eso siempre lo he dicho. Entonces no voy a... Entonces no te va mal. Entonces vamos a preguntar cuáles son las 7 maravillas del mundo. Ya no sé, no me acuerdo. Ok. Pues bueno, chicos, la verdad que siempre es un placer. Es un placer siempre estar contigo platicando. No nada más los temas de programación neurolingüística, hipnosis, sino la verdad que es exquisito platicar con personas como tú. Como desde la parte profesional, la parte personal, la verdad que siempre es grato y me siento muy contento de conocerte y que seas mi amigo.
La verdad que muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Espero volverte a entrevistar pronto y seguir conversando y colaborando en proyectos. Claro que sí, yo quiero agradecerte mucho esta oportunidad y a tu equipo también. Y te voy a decir lo que te dije el otro día cuando te busqué. Yo quería recuperar tu amistad, porque te considero un ser humano bien valioso. ¿No la has perdido? Aquí estamos. No, pero es que dejamos de vernos un buen rato. Entonces, ¿qué te ofrecías? Eres adinerado y te va a madre. Hazme la buena. Ya quisiera yo. No, pero me da mucho gusto y yo también te considero un muy buen amigo. Sí, gracias. Y un ser humano excelente. Muchas gracias por estar. Y bueno, señores, esto es o fue. Esto es, ¿sí? Mentes excepcionales. Los dejamos para el próximo capítulo. Saludos.